Autora, coautora de este nuevo libro de pueblos indígenas y migraciones en La Pampa. Sí, es un trabajo en conjunto. Somos muchas personas que trabajamos a lo largo del año pasado, cada cual aportando un poquito de lo que era su especialidad para después que todo ese trabajo en conjunto quede plasmado en este libro. ¿De qué habla el libro específicamente? El libro está basado en todas las capacitaciones que se dan a los docentes sobre lo que es la historia del pueblo ranquel, el derecho de los pueblos indígenas, la lengua ranquel, o sea, es un poco todo lo que se volcó en las capacitaciones a los docentes para acercar la educación intercultural bilingüe a las escuelas, ¿no? Y hay una parte muy interesante que es también el trabajo de Claudia Salomón Tarquini, que es el trabajo de las migraciones de los pueblos indígenas en La Pampa, que tiene que ver también con cómo a partir del corte del río Atuel, nuestro pueblo una vez más se vio obligado a dejar su lugar, el lugar en donde se había asentado después de la conquista del desierto, o la mal llamada conquista del desierto, que nosotros llamamos ocupación ilegal del territorio ranquel, y bueno, y tuvo que migrar hacia las urbes de La Pampa, a distintas localidades, y empezar a asentarse allí, y que eso fue un golpe de gracia a la ya castigada cultura ranquel, porque nosotros somos una cultura comunitaria, nuestra cultura se fortalece al vivir en comunidad, al estar juntos y al poder hacer nuestras prácticas culturales. Y al tener que dispersarnos nuevamente, esas prácticas culturales se van diluyendo porque la gente, al ingresar a una gran urbe en un lugar, trata de asimilarse a la gente que lo rodea para no destacar o no ser distinto, entonces es como que empieza a relegar sus prácticas culturales y a asumir prácticas culturales que son ajenas, pero que son las predominantes en el lugar en donde se asientan. Marinés, esta presentación del libro, un trabajo que se viene realizando no solamente con este libro, sino con la educación, como dijiste vos, pero se trabaja conjuntamente con educación y con el gobierno de La Pampa. Yo soy representante del Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas. Digamos que soy la persona que representa a las comunidades aquí en La Pampa y en Nación. Este trabajo se hizo con respeto hacia nuestra cosmovisión y nosotros continuamente, como consejo, estamos accionando como asesores para que de repente la buena voluntad que tengan los organismos oficiales, en este caso el Ministerio, no se vea perjudicada por tomar una decisión que no está aprobada por el pueblo en cuestión, que en este caso es el pueblo ranquel. Entonces, nuestro trabajo es estar continuamente asesorando, interactuando y colaborando para que esto se lleve adelante con un consenso del pueblo ranquel. Totalmente, pero hay una muy buena predisposición por la parte educación de la provincia. Sí, en este caso venimos trabajando muy bien el año pasado y este año arrancó también muy bien con esto de la inauguración del Centro de la Pastoril. Y creemos que vamos a llevar adelante un buen trabajo. En realidad, la ley de educación, donde está el capítulo de la modalidad de educación intercultural bilingüe, está aprobada desde el 2009. Nosotros ahora estamos viendo que se está avanzando. Hay muchísimo por hacer y las acciones no alcanzan para cubrir las necesidades porque nuestra cultura es una cultura que está casi que en vías de extinción si no se toman medidas urgentes de salvaguarda. Entonces hace falta hacer mucho más, nos hacen falta más maestros de lengua, nos hace falta gente que pueda hablar de nuestra historia. Son muchas escuelas están pidiendo estas personas que vayan a hablar de estos temas y de repente es como que no damos abasto con todo los integrantes del Consejo Educativo. Y el Ministerio es como que, bueno, ahora nos vemos como que estamos amparados en todas estas políticas que está haciendo el Ministerio porque se le está dando un empuje fuerte que es muy necesario porque, ya digo, estamos en una situación de mucho peligro con respecto a mantener nuestra cultura y si no se toman acciones inmediatas,
nos vamos a parar, o sea, si bien nos vamos a seguir identificando como ranqueles, pero vamos a seguir perdiendo todo nuestro acervo cultural. Y eso es terrible, es un quiebre en los procesos de biodiversidad que deben tener los pueblos, ¿no? Porque es una identidad cultural, una cultura que se pierde. ¿Cómo se puede disfrutar de este libro? El libro está por internet, o sea que es un libro digital, accesible a todos. Hay que poner el link para que puedan después acceder. Y es muy interesante porque para las escuelas, para el uso en las escuelas sobre todo, es como que explica cómo se pueden usar los contenidos, cómo se pueden trabajar en la clase. Entonces al maestro va a ser un libro que le va a ser de muchísima utilidad para poder trabajar todos los aspectos de la cultura ranquel en la clase con los alumnos. ¿Se viene trabajando y pensando a futuro una presentación de otro libro con otros temas de importancia? Hay mucho que se está pensando, hay mucho también, hay una parte del Ministerio de Educación de La Pampa que es el repositorio, ¿no? En donde también se puede encontrar lo que es todos los documentos para educación intercultural bilingüe y ahí estamos pensando en empezar a poner mucha información de primera mano, de archivos históricos para contar la verdadera historia de este territorio. O sea, este territorio es ranquel no lo digo yo, no lo decían mis abuelos solamente, sino que está plasmado en documentos históricos como tratados de paz firmados con la corona española, con la nación argentina. Tenemos esos tratados de paz, tenemos esa documentación. Entonces, toda esa documentación tiene que estar en las manos del maestro para que no haya una confusión cuando se habla de pueblos indígenas. Eso es importantísimo para nosotros. La historia se ha tergiversado mucho, muchísimas veces. Entonces, mi papá, Germán Canoe, siempre decía, hay que ir a las fuentes, tener la información de primera mano. Entonces, nosotros juntamos la oralidad y las historias de los archivos, los tratados de paz, las cartas, incluso cartas hasta del ejército que hablan de nosotros y que cuentan cómo nos exterminaron, y coincide con los relatos de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, de nuestros ancestros. Entonces, ahí es donde le estamos dando un viso de vericidad, o sea, la historia es verídica, la historia es comprobable. Y ahí es donde nosotros estamos apuntando para llevar esta historia verídica a las escuelas a través de estos procesos. Bueno, Marinés, estaremos esperando ese tipo de publicaciones, así nos vamos derribando mitos y no escuchar una sola campana. Empecemos con este libro y ya vamos a ir agregando más información. Estamos con muchas ganas de trabajar. Está el ámbito creado para que nosotros podamos aportar, entonces utilicémoslo, empecemos a volcar nuestra información y bueno, creo que están dadas las condiciones para poder hacer mucho en este tema. Y sobre todo, lo que he visto a lo largo de estos días de trabajo y todo es que hay muchísimo interés de las escuelas para obtener esta información, para poder vivir la realidad del pueblo ranquel, la historia del pueblo ranquel, la cultura del pueblo ranquel. Y bueno, entonces vamos a tratar de entre todos construir estos procesos que van a llevar a que no se diluya nuestra cultura en la historia. Muchas gracias. Gracias a vos.